Y acá viene el contexto de la historia. Y ahora viene el Señor, y viene la palabra en el versículo 8 y dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vemos que entonces el Señor, que hizo el rey, envió a traer a todos, ¿cierto? Dijo: como los convidados no quisieron venir, vayan y traigan al que se encuentren, tráiganlo. Y dice la palabra que recogieron a buenos y malos, y a todos los juntaron, y todos los metieron allá en la ceremonia. Y cuando están allí en la fiesta, llega el rey y empieza a mirar a todos los invitados, pero hay uno en específico que le llama la atención, ¿cierto? Al rey. Y era uno que no tenía la vestimenta que debía tener para la boda. Se podía decir que era un intruso, ¿cierto? Y él, cuando ve a esa persona, se va directamente a él y le dice que por qué no tiene la vestimenta. Y dice la palabra que él enmudeció. O sea, ¿qué quiere decir? Que no fue que no la tuviera porque no sabía, sino porque no se la quiso poner, ¿cierto? Sabía el requisito, porque si no, le hubiera dado una excusa. Le hubiera dicho: Señor, es que no sé cuál era la vestimenta. Pero vemos que acá la palabra nos dice que él, ¿qué hizo? Enmudeció. Se quedó totalmente callado. Y en ese momento el Señor lo saca, lo ata y es lanzado al lago de fuego, ¿cierto? ¿Cuál será ese vestido? ¿Cuál creen ustedes que es el vestido que esa persona que estaba en esa boda debía tener? Si nosotros lo miramos superficialmente, tal vez no sería de gran relevancia, ¿cierto? Si pensamos superficialmente cuál sería el vestido, no sería de gran relevancia, pero si lo miramos a la luz de la palabra, tiene una gran simbología y un gran énfasis teológico, que es lo que queremos, lo que quiero lograr discernir en esta mañana, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros cuál es ese vestido que esa persona debe tener, que ese invitado debe tener, porque sabemos que comienza esta parábola, en el versículo 1 dice, versículo 2, ¿cómo dice? El reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey. O sea que esta parábola nos está hablando de algo que va a ocurrir. Nos está diciendo el reino de los cielos. Algún día vamos a estar en el reino de los cielos y vamos a estar en esa boda. Pero creo que ninguno de nosotros queremos ser ese que nos llevaba el vestido, ¿cierto? Que no se venga Dios ante nosotros y de pronto quedemos enmudecidos como le ocurrió a él. Entonces, para mirar cuál es este vestido, cómo era la forma en la que tenía que ir esta persona vestida a la ceremonia que estaba invitado, tenemos que irnos al Génesis, porque ahí es donde comienza todo. Ese es el principio de todo. En el Génesis, la mayoría de palabras tienen que estar cimentadas en el Génesis, porque ahí es el fundamento. Amén. Vamos a mirar Génesis 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si nosotros miramos este mismo versículo en otra traducción, para tenerlo más claro, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Cómo nos decía la Reina Valera? Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y acá, ¿cómo nos está diciendo? A nuestra imagen, para que sean como nosotros.
Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces acá vemos que ahí nos está diciendo imagen y semejanza. Son dos términos que tenemos que tener claros: cuál es la imagen y cuál es la semejanza. No son iguales, aunque suenan idénticos, no son lo mismo. Entonces, ¿cuál será la imagen y cuál será la semejanza? ¿Cuál creen ustedes que es la imagen con la que Dios nos creó y cuál creen ustedes que será la semejanza? La imagen es que somos como Dios. Dios nos creó con su esencia. La esencia de Dios está en nosotros. Esa es la imagen. Y la esencia es el resultado de la imagen de Dios en nosotros. Entonces traje un ejemplo para que haya más claridad. Hermano, ¿dónde me puede colaborar? Por acá tengo una bolsa grandísima. ¿Qué creen que hay acá? Un regalo, amén. Sí, es el mejor regalo, la ejemplificación de la palabra. ¿Qué es esto? Un espejo, ¿cierto? Aquí no. Si quieres, sosténgame aquí, pastor, por favor. Gracias. Entonces, en esta parte, ¿qué ven? Un espejo, pero ustedes se ven claros ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes se ven claros. Esa es la imagen y la semejanza. Antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre cometiera pecado, estábamos así. Ustedes se ven claros ahí, ¿cierto? La imagen y semejanza plena de parte de Dios. Ahora nos vamos para este otro lado. Acá. Soltemos esto. Ahora, ¿qué ven ahí? ¿Se ven con tanta claridad como se veían en el otro lado? Pero ahí está la imagen, ¿cierto? Ahí está la imagen. Si yo pongo acá mi mano, la veo borrosa, pero la veo. Esa es la semejanza. Eso fue lo que ocurrió con el pecado. No se perdió la imagen. Por eso vemos que Dios le habla a las personas pecadoras, porque estamos creados a imagen de Dios, pero el pecado nos ha apartado de su presencia. El pecado ha nublado la relación de nosotros con Dios. No se puede discernir claramente la imagen, ¿sí ven? Mientras que antes de que estuviera el pecado sí se lograba discernir claramente, ahora ya no se ve, porque el pecado está obstruyendo nuestra imagen a Dios. Ya ahorita tenemos esto por aquí. ¿Sí les quedó clara la imagen y semejanza? Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? Estamos oyendo rumores de guerras, hay guerras, contiendas entre países, disensiones entre presidentes, entre ciudades, entre naciones, bomba va, bomba viene, muerto va, muerto viene. ¿Y esto por qué es? ¿Será porque las personas no tienen la imagen de Dios? Pueden tener la imagen de Dios, pero no se han formado en la semejanza de Dios. Está nublado. Aunque Dios está llamando, y puede ser que sean personas que hayan creído en el Señor Jesucristo, la semejanza de Dios no se ha formado de nuevo en ellos. Porque para verlo con claridad, para verlo de esta forma, no tiene que haber una sola gota de pecado para tener la claridad plena. Cuando el pecado llegó, lo que hace es apartarnos. El Señor Jesucristo lo que hace es restaurar la relación, pero esto no se limpia fácilmente. Para limpiar la semejanza de Dios es un proceso, y es un proceso difícil, y es un proceso complejo. Y la mejor forma para lograr limpiar la semejanza, adivinen cuál sería la mejor forma para limpiar nuestra semejanza. La oración. Cuando nosotros oramos y estamos en plena comunión con Dios, estamos limpiando nuestra semejanza. Cada día que estamos en oración, la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 12, nos enseñan la Nueva Traducción Viviente. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
La imagen de Dios ya ha sido restaurada en nosotros, es lo que nos está diciendo. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando nos parecemos más al Señor Jesucristo, nuestra semejanza se va renovando. Nos vamos transformando. Dios nos va restaurando cada día. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y el que vive en todos nosotros. No importa la nación en la que hayamos nacido, no importa si somos judíos, no importa si no somos judíos, no importa si somos gentiles, no importa si soy hombre, no importa si soy mujer, no importa si soy alto, si soy bajito, no importa el tono de la piel, no importa inclusive si tengo pareja o no tengo pareja, lo único que importa es ¿quién? El Señor Jesucristo. Acá vemos una relación plena, una relación, o más bien una diferencia clara entre la religión y la relación con Dios. Porque el religioso, ¿qué hace? El religioso dice: en esta vida importa si usted es judío o gentil. En esta vida importa si usted es circuncidado o no es circuncidado. En esta vida importa si usted es culto o es inculto. En esta vida importa si usted es incivilizado o civilizado. En esta vida importa si usted es esclavo o es libre. Pero en la relación con Dios, lo único que nos importa es ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el único que nos debe importar. Él es el único que nos debe dar ese motor cada día para ir creciendo, para llegar a ser cada día mejores seres humanos. En el versículo 12 de Colosenses continúa la palabra diciéndonos: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Acá ya empezamos a tocar el tema del vestido, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, y sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. O sea que ya vamos teniendo más claridad de cuál era el vestido que esta persona debía tener, ¿cierto? ¿Un vestido de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Y sobre todas las cosas, estar vestido de qué? De amor. Cuando estamos vestidos del amor de Dios, cuando Dios está en nosotros y verdaderamente el Señor Jesucristo está en nosotros y nosotros actuamos para el Señor Jesucristo, cada día nos estamos vistiendo de Él, cada día nos estamos vistiendo de su presencia. Nosotros vemos humanamente, terrenalmente yo los veo, con mis ojos carnales yo los estoy viendo, con esta carne yo los estoy viendo, y tal vez si me acercara a uno lo podría palpar, ¿cierto? Pero no podría palpar el espíritu de cada uno de ustedes, el alma de cada uno. Eso solo lo ve Dios. Y Dios también nos ve vestidos o nos ve desnudos. ¿Qué ocurrió cuando Adán y Eva pecaron y la voz de Dios se paseaba por el huerto del Edén? Ellos les dio vergüenza, ¿cierto? Porque ¿cómo estaban? Desnudos, no estaban vestidos como Dios los había dejado. Dios los había dejado íntegros, los había establecido en el huerto del Edén, les había dejado su imagen y su semejanza, y ellos se habían desnudado. Habían tenido en poco lo que Dios había hecho, lo que Dios les había dado. Habían tenido en poco la semejanza de Dios. La imagen no la podían perder, porque ningún ser humano en este mundo puede perder la imagen de Dios, porque dejaríamos de ser seres humanos, dejaríamos de existir, porque en nuestra esencia, muy dentro de nosotros, está la necesidad de buscar de Dios. Sea la persona más buena o sea la persona más mala, tiene la necesidad de buscar de Dios. Y esa es la imagen que Dios ha colocado en nosotros y jamás se podrá quitar de nosotros. Satanás jamás podrá quitar la imagen de Dios de nosotros, porque somos creación de sus manos. Él nos hizo del polvo y de la tierra, dice la palabra que Él formó al hombre, y Él sopló sobre el hombre y fue aliento de vida, tuvo aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Esa es la imagen de Dios. Pero ahora la semejanza es comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. La semejanza es limpiarnos de todo ese pecado, es limpiarnos de todas las cosas carnales, es ocuparnos del espíritu y no de las cosas terrenales, es poner nuestra mirada en Jesucristo,
autor y consumador de la fe, y no poner nuestra mirada en la tierra o en los hombres. Porque cada vez que alzamos nuestra mirada a los cielos, estamos vistiéndonos de Cristo, estamos revistiéndonos de su amor, estamos revistiéndonos de su preciosa presencia. La palabra en 2 de Corintios 3:18 nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No es algo que no podamos hacer. La semejanza de Dios es algo que como hijos de Dios podemos reflejar. El amor de Dios es algo que se puede reflejar en medio de la tribulación. La paz de Dios es algo que se puede manifestar en la enfermedad. La paz de Dios es algo que se puede manifestar en la incertidumbre. La paz de Dios, el amor de Dios es algo que se puede reflejar cada día en lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en cómo saludamos al prójimo, en cómo nos comportamos en el bus, en cómo nos comportamos cuando alguien nos trata mal. La palabra nos enseña que el Señor Jesucristo recibió toda clase de humillaciones, recibió toda clase de injurias, de calumnias, pero jamás Él lanzó una palabra para dañar al prójimo. Él, al contrario, cuando estaba ya crucificado, ¿qué hacía? Oraba, porque la oración no tiene límites. Para un orar la oración no tiene condiciones. Para nosotros orar no tenemos ni siquiera que hacer una oración o de 1 hora o de 1 minuto, porque para Dios es exactamente igual la oración de 1 hora que la oración de 1 minuto. Y es más, si lo decimos de otra forma, muchas oraciones de 1 minuto pueden llegar más a Dios que la oración de 1 hora. Porque si el que oró en 1 minuto lo hizo de corazón, esa oración llega directamente a los oídos del Señor. Pero si una persona, y lo vemos en el publicano y en el fariseo, llega el fariseo elocuente, dándoselas con su carne alta, creía que Dios le debía a él, y vemos al publicano que no tenía nada, pero no fue ni digno de alzar sus ojos a los cielos, porque sabía el pecado y la carga que tenía. Y la palabra nos enseña que una de las 2 oraciones fue oída, ¿cierto? Y la otra no. Vemos también en Caín y Abel. Cuando Caín y Abel van y presentan ofrenda a Dios, una ofrenda llegó al Señor y la otra no llegó al Señor, porque una iba directamente del corazón, la otra no venía directamente del corazón. Y vemos que aún Dios tiene misericordia con Caín y le dice que el pecado está acechándolo, que tiene que abstenerse del pecado. Pero vemos que aún así Caín va y comete el pecado. Pero en nosotros ya está el Señor Jesucristo, y la semejanza de Dios sí la podemos hacer, porque acá la palabra la podemos mostrar, porque acá la palabra nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿A cuánto les ha sido quitado el velo? Amén. Porque hemos visto cara a cara al Señor. ¿Lo hemos visto? Se diría, como dirían en inglés, face to face, cara a cara, de frente. Hemos visto al Señor, hemos visto la gloria de Dios, y eso es lo que Él buscaba, lo que Él busca. Porque sabemos que Él no murió. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al 3er día. Se le presentó a más de 500 personas. No lo hizo a escondidas, lo hizo públicamente. Se le apareció a Tomás, que era incrédulo, y le dijo: no seas incrédulo sino creyente. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Y Él no se escondió para ascender. Él ascendió públicamente. Sus discípulos se quedaron viéndolo y Él ascendió para el reino de los cielos. Él mostró plenamente la semejanza de Dios. Él vino a mostrarnos que como seres humanos sí podemos mostrar la gloria de Dios, que como seres humanos sí podemos agradar al Señor, que como seres humanos sí podemos y debemos hacerlo. Él le decía al Señor Jesucristo: glorifica tu nombre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó en el Señor Jesucristo y lo glorificará en nosotros. Lo glorificará de nuevo cada día en cada uno de nosotros. La semejanza de Dios es la que cambia el mundo. Nosotros necesitamos gobernadores y la iglesia necesita hijos de Dios que tengan la semejanza de Dios, no la imagen de Dios, la semejanza de Dios, que se forme la semejanza de Dios en nosotros. Esa fue la gran obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Él buscaba. Por eso, y esta es una triste noticia para esta carne y para el ego del ser humano, porque creemos que el centro de la Biblia somos nosotros.
y estamos completamente errados. El centro de la Biblia no soy yo, ni es el ser humano. El centro de la Biblia es el Señor Jesucristo. Amén. El centro de la Biblia es el Señor Jesucristo. Nosotros somos un personaje secundario en la palabra, porque vemos que la palabra que nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. La palabra no dice que todas las cosas fueron hechas para el hombre. Las cosas fueron hechas para el Señor Jesucristo. En esta parábola que nos está diciendo que el rey, ¿a quién le iba a hacer una ceremonia? A su hijo. ¿Dios a quién le sujetó todas las cosas? A su hijo, al Señor Jesucristo. Él es el centro de la palabra. Entonces, ¿por qué como cristianos, como hijos de Dios, nos tratamos de desviar del centro de la palabra? Como hijos de Dios debemos ser cristocéntricos. Nuestra vida debe girar en torno a Cristo Jesús. Nuestro comportamiento debe ser el Señor Jesucristo. Cada día que nos levantamos, nos debemos levantar para glorificar a Cristo. No para glorificar esta carne, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar al Señor Jesucristo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos ver, y no se quedó ahí la palabra, podemos ver, pero también lo que vemos lo podemos reflejar. Tenemos la responsabilidad de ver al Señor Jesucristo. Acordémonos que el Señor Jesucristo que decía que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Pero ahí no se quedó también. Él continuó, y ¿qué le decía a Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. En otras palabras le estaba diciendo que el que no se vistiera de Cristo, Dios lo iba a sacar de esa ceremonia. Eso era lo que le estaba diciendo a Nicodemo, que tenemos que el que no tenga la semejanza de Dios no podrá estar en esa boda. Dios no busca que nosotros nos levantemos a las 3 de la mañana a orar para de pronto decir a los hermanos que oré a las 3 de la mañana. O Dios no busca de pronto que yo haga ayuno para de pronto ir a decírselo a todo mundo. O Dios no busca que de pronto nosotros hagamos esfuerzos para Dios para ser exaltados por los hombres. Nosotros hacemos todas las cosas para glorificar al Señor Jesucristo, porque podemos reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y el Señor, vuelvo y lo leo, y el Señor, quien es el Espíritu, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Y el Señor, quien es el Espíritu, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Y acá nos dice que el Señor, ¿quién es el Espíritu? O sea que ¿quién vive en nosotros? El Señor. El Señor vive en nosotros. O sea que cuando yo estoy de rodillas, aquí no está ocurriendo nada extraño. Acá está directamente Dios. Acá está la relación plena de Dios con el hombre. Acá hay un canal directo para estar con Dios. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, si nosotros en algún momento, no sé si lo han pensado, dimensionáramos el peso tan importante que es para Dios, que un hijo de Dios se arrodille delante de Él, entenderíamos que sería tal vez la mejor reunión que podríamos tener en la vida. Entenderíamos que estar de rodillas puede ser más importante que la plata. Entenderíamos que estar de rodillas puede ser más importante que el poder. Entenderíamos que estar de rodillas puede ser más importante que brillar ante los hombres. Porque cuando nos estamos arrodillando, estamos hablando directamente con el Creador de los cielos y de la tierra. En este mundo, esta tierra la han pisado hombres muy poderosos, como Salomón. Hombres muy sabios, hombres que han marcado la historia. Pero desde el comienzo hasta el día de hoy, siempre ha estado el Señor. Ellos han muerto. Pero desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, siempre el Señor ha estado ahí presente y ha estado con nosotros. Y Él es con el que hablamos cuando nos ponemos de rodillas. Yo no sé si pueden dimensionar eso. Yo no sé si pueden dimensionar con quién es con el que estamos hablando cuando nos estamos arrodillando. No sé si pueden dimensionar a quién es al que alabábamos ahorita. Porque si lo dimensionáramos, seguro se nos quita esa cara de pereza y nos da una cara de alegría, nos da una sonrisa de punta a punta,
Porque estamos exaltando y estamos alabando al que murió por todos nosotros. No estamos exaltando a ningún ser humano. Estamos exaltando al Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, al que nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Y eso es una poderosa presencia, eso es una poderosa bendición. Por eso el Señor Jesucristo decía: bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Hace un tiempo el pastor nos daba una prédica del monte de las bienaventuranzas. Cada uno, 13 versículos, y cada uno, ¿cómo comienza? Bienaventurado. Bienaventurado. Porque es la mayor bendición poder decir que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Es una gran bendición poder decir que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque no son palabras bonitas, ni son cuentos poéticos, es la palabra de Dios plena. En el mundo vemos que hay personas que mueven emociones, y usted se motiva por 5 minutos, de pronto se contrista por 5 minutos, y a los 10 minutos ya vuelve a estar igual, con las mismas dudas, con los mismos vacíos. Pero la palabra de Dios es la única que nos da esa firmeza y esa fe para creer y estar firmes en medio de la tribulación. Acordémonos lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo cuando estaban en medio del mar y habían esas olas gigantes y los discípulos estaban asustados. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Se había acostado a dormir. Algo ilógico, ¿cierto? Si hay unas olas gigantescas. Recrearon ese cuadro en Italia y dicen que más o menos las olas eran de 15, 20 metros de altura. Eran unas cosas, hablemos hoy en día, unos edificios de 8, 10 pisos. Eran unas olas así de grandes, y el Señor Jesucristo estaba ahí dormido, porque Él era la semejanza plena de Dios, porque Él sabía plenamente en quién confiaba, porque su fe estaba cimentada en Él. ¿Qué nos dice Hebreos 12:1? Teniendo tan alrededor grande nube de testigos. Teniendo alrededor tan grande nube de testigos. ¿Sí saben cuáles testigos? Los del paseo de la fe, los que nos están hablando en Hebreos 11. Allá nos está hablando de Moisés, nos está hablando de Abraham, nos está hablando de Isaac, nos está hablando de Jefté, nos está hablando de Barac, nos está hablando de Gedeón, nos hablan de todos, de Jeremías, nos están hablando de todos los profetas, personas que murieron firmes en la fe porque habían logrado formar la semejanza de Dios en ellos. Porque la única forma de vivir en fe es teniendo la semejanza de Dios formada en nosotros. Es entender plenamente delante de quién estamos. Es tener claridad que debemos estar revestidos y únicamente del Señor Jesucristo. Colosenses 3:14 nos decía: sobre todo vístanse de amor, sobre todas las cosas debemos vestirnos en amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Cuando tenemos una vida de oración, podemos reflejar la semejanza de Dios en amor. No hay otra forma de dar amor, no hay otra forma en la que podamos dar amor, sino es teniendo una comunión directa con Dios. Y para alabar y tener una comunión directa con Dios, no tengo ni que conocerme toda la palabra, no tengo ni que ser más elocuente, ni tal vez haber estudiado teología en las mejores universidades, ni ser gerente de una empresa, ni tener una posición de alto estatus, sino que para poder manifestar el amor, lo único que tengo que hacer es tener a Cristo en mi corazón y una relación con Dios en cualquier dificultad. No hay condiciones, nosotros como hijos de Dios no tenemos excusa. Dios está en todo lugar, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Si nos vamos para la China, allá está Dios. Si nos subimos en un cohete y nos vamos para la luna, allá está Dios, porque la luna es creación de Dios. Si cavamos un hueco y nos vamos al centro de la tierra, allá también está Dios, porque ese hueco lo creó Dios, ese centro de la tierra lo creó Dios, la luna la creó Dios, el cohete lo creó Dios. Entonces, si vamos en un bus, podemos orar, y debemos tener claridad que esa oración Dios la va a estar oyendo. Si estoy en el trabajo, dentro de mí puedo estar orando y puedo tener claridad de que Dios está orando. Si estoy estudiando, puedo estar orando y tengo la claridad de que Dios está ahí. No tenemos excusa para no orar, no tenemos excusa para no reflejar la semejanza de Dios. Si estoy supremamente ocupado,
que me ha pasado en estos últimos 2 meses, supremamente ocupado, en cualquier momento, si está poniendo una puntilla, ahí puede estar alabando al Señor, cantando una canción. Porque ¿qué decía el Señor Jesucristo? Si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si alguno está triste, ore. En pocas palabras, ¿qué nos resumió la vida del Señor Jesucristo? En alabanza a Él, que Él es el centro de todo. El apóstol Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre se me va el pasaje. Todo se resume en Cristo Jesús. El centro de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Siempre Él debe estar con nosotros. Siempre el Señor Jesucristo debe ser el que nos guía. Tenemos un gran opositor, y esta es la parte complicada de ser cristianos, y esta es la parte difícil de mantener una relación con Dios. Esta palabra estuvo corta. ¿Cuántos dicen que el hermano acabó rápido? Por primera vez. Amén, gloria a Dios. Amén. Esta es la parte difícil, que nosotros tenemos que luchar contra Satanás. Y así como Dios está en todo lugar y en todo momento, Satanás también tiene un ejército para dañarnos. Satanás no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, pero Satanás tiene un ejército al servicio de él también, para dañar a los hijos de Dios. Cada vez que el Señor nos coloca a nosotros el orar, cada vez que el Señor nos coloca el asistir a la iglesia, cada vez que el Señor nos coloca estudiar su palabra, Satanás puede contraatacar. Porque la única forma en la que vamos a estar protegidos es cuando aprendemos a obedecer la voz de Dios. Pero de nosotros depende si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos el sentir del Señor y nos vamos en oración delante de Dios en nuestra cama, en nuestra casa, o dejamos que Satanás se robe esa bendición que Dios tenía. Porque cada vez que el Señor, y se los puedo decir con total certeza porque lo he visto en mi vida muchas veces, cada vez que el Señor le coloca a un hijo de Dios orar, una bendición para darle. El Señor no va a llamar a un hijo suyo a orar y se va a voltear y le va a dar la espalda y lo va a dejar ahí. Cuando el Señor quiere orar por alguien, lo pone a orar, le coloca ese sentimiento de arrodillarse y orar, hay una gran bendición detrás de esa oración. Inclusive de pronto nunca la podamos ver, pero el Señor sí la supo. Satanás se fue dolido porque no se la pudo robar. Pero ¿cuántas veces Satanás ha ganado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto ese deseo de orar y hemos dejado que Satanás se meta y se robe esa gran bendición? ¿Me pueden ayudar, por favor? Volvemos al espejo. ¿Se acordaban de la semejanza? Por acá hay algo. Entonces decimos que la imagen de Dios es tener claridad de Él, es tener a Dios en nosotros, que Él ya está en nosotros y la imagen no se puede perder. Pero la semejanza es algo que tiene que irse renovando. Ojalá no hace regueros. Irse restaurando cada día. Entonces cuando empezamos en Cristo Jesús, llegamos como así, ¿cierto? Entonces un día en la mañana, a las 3 de la mañana, esa persona se despertó, que tenía la semejanza totalmente corrompida, totalmente contaminada, y Dios a las 3 de la mañana lo despertó para orar por alguien. Entonces en ese momento, ¿qué ocurrió? Se aclaró un pedacito de esa semejanza. Y al otro día esa persona entonces estudió un poquito más la palabra. Entonces, ¿qué ocurrió? Se fue limpiando más. Y a medida que esa persona va orando, va estudiando la palabra, se va limpiando esa semejanza de Dios. Y vamos viendo con claridad la gloria de Dios. Vamos viendo con claridad quién es el que nos guiaba. Y algo que se había vuelto tinieblas, ahora lo vemos más claro. Cada día que el Señor está orando en nosotros, cada día vemos su presencia y la sentimos más y más. Y van a haber momentos en los que de pronto paramos ahí el crecimiento espiritual y no queremos crecer más, y de pronto Satanás empieza otra vez a tapar, y Satanás otra vez empieza a ganar la guerra, pero vuelve el Señor y nos coloca ese deseo, tal vez una dificultad. ¿Sí ven que ya se empezó a poner oscuro otra vez? Se empezó a manchar el trapo. Entonces, ¿qué hace la persona? Vuelve y estudia la palabra, empieza a asistir firmemente a la congregación, empieza a buscar la gloria de Dios cada día,
empieza a llenarse de su hermosa presencia, empieza a quitar cada cosa, el alcohol de su vida, empieza a quitar la pornografía de su vida, empieza a quitar esa música del mundo, que aunque los hijos de Dios han tratado de aparentar que la música del mundo le puede agradar a Dios, no le agrada, porque con Dios es blanco o es negro. Y con la autoridad que de pronto el Señor me ha dado para predicar este mensaje, les puedo decir que al Señor la única música que le agrada es la que lo exalta a Él. Que al Señor no le gusta que de pronto que esta música alaba a la mujer, no, al Señor le agrada es la música para Él. Y cuando empezamos a escuchar sus canciones en la mañana y cuando aprendemos a apagar, a quitar esa música de planchar de nuestro radio y ponemos una alabanza para Dios, cada momento Dios nos está limpiando. Cuando aprendemos que Él nos llene nuestros labios, que Él nos llene nuestra mente, cuando el Señor nos dice, día y noche meditarás en mi palabra, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que entonces guardes y hagas lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es para quitar estos bordecitos negros, es para quitar todo lo que el pecado había hecho en nosotros, porque estábamos condenados y Cristo vino y se hizo hombre para nosotros. Y ahora, ¿cómo nos vemos? En una completa restauración. Por eso el mensaje del día de hoy se titula Dios, creación y restauración, porque Dios nos creó y no solo nos creó, sino también nos restauró y quedamos idénticos a Él. Es exactamente igual a como Él nos había hecho desde el comienzo. Gracias, pastor. Quedamos exactamente igual a como Dios nos había planeado. Cada cosa que nos ha ocurrido en nuestra vida, cada situación, cada tristeza, cada alegría, cada dificultad, cada viaje, cada tribulación, cada enfermedad, cada situación es porque hay un plan de Dios para nuestra vida. Y debemos saber que la palabra que nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor a veces acá en este mismo lugar nos ha exhortado a veces y salimos achantados tal vez. Otras veces nos ha dado alegría, pero hoy creo que a todos nos está consolando, ¿cierto? Hoy a todos nos está mostrando que realmente en medio de la dificultad, que en medio de la tribulación, Él está con nosotros. Las personas del mundo buscan metas y sueños. Ellos tienen metas y sueños. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una sola. Y a eso se refería el Señor Jesucristo cuando decía que si alguno va a edificar una casa, si han leído ese pasaje, no hace cuentas primero. O si alguno se va a ir a pelear contra otro imperio, y si él viene contra 20,000 y él tiene 10,000, no envía la tregua antes de que lo destruyan, porque lo que nos mandó Cristo a vivir es algo difícil. Pero Él nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dijo que nos iba a ayudar y que nos iba a apoyar, y que en cada dificultad Él iba a estar para darnos su preciosa mano, para darnos su precioso poder. Muchas veces venimos a Dios buscando la mano poderosa de Él, pero no hemos buscado su corazón. Venimos pidiéndole a Dios que nos ayude en las dificultades. Venimos, aunque aparentemente estamos haciendo lo correcto porque estamos orando, los ojos están puestos en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, que decía que debíamos negarnos todos los días, que debíamos morir todos los días en la cruz del Calvario. Cuando iba el Señor Jesucristo con la cruz cargándola, ¿qué ocurrió en ese momento? Él se cansó o se cayó, bueno, y apareció otro, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? Cargó la cruz del Señor. El Señor llevó la cruz hasta donde Él pudo, pero llega un punto en el que el Señor está limitado. ¿Y si saben hasta qué punto es ese? ¿Si saben cuál es el punto en el que el Señor está limitado? Él llevó la cruz hasta el punto en el que lo hizo todo por nosotros. Él estuvo en la tierra, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo, y hasta ahí va su obra. Y lo que lo limita a Él es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío, porque de nosotros depende si lo dejamos obrar a Él, o seguimos dejando que las cervezas nos obren en nosotros, o seguimos dejando que esta carne nos gobierne. El gobernante lo elegimos nosotros, y lo vemos en la democracia, ¿cierto? Se reúne todo el pueblo y van y eligen a su gobernante, ¿cierto? Pero no nos preocupemos por un
gobernante para nuestro país. Preocupémonos por elegir un gobernante para nuestra vida. Porque el Señor es el Señor, así como es de naciones, así como el Señor guardó al pueblo de Israel, el Señor es personal. ¿El Señor le preocupa a Colombia? Le preocupa a cada uno de ustedes. Le preocupo yo. Porque cuando estemos en el final de los tiempos, el Señor no va a decir Colombia se va para el lago de fuego o Colombia se va para el reino de los cielos, sino que delante de Dios vamos cada uno de nosotros y nuestras obras van a ser juzgadas. La salvación es personal. El Señor desea y la palabra nos manda a orar por nuestros pastores, por nuestros reyes, por las personas que están en eminencia, pero la Biblia mucho más nos llama a preocuparnos por nuestra fe y por nuestro bienestar, porque si yo estoy bien puedo contaminar al prójimo del bien que yo tengo, pero si yo estoy mal y oro por Colombia, primero arreglémonos, ¿cierto? ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Primero saque la viga de su ojo y después saque la del prójimo. Queremos ver un país bueno, queremos ver un país en bendición, y que tantas oraciones que tal vez todos levantamos en grupo, como iglesia, tal vez en lo personal, tal vez con nuestra pareja, queremos ver esas oraciones manifestadas. Empecemos por nuestro corazón. Empecemos por transformarnos nosotros mismos. Porque yo puedo ayunar y orar todos los días, pero si sigo maldiciendo, lo que estoy haciendo con la mano lo borro con el codo. Y tenemos la mejor bendición. Si nosotros miramos, han pasado miles de millones de seres humanos por esto. Amén. Y 2000 años es un periodo muy cortico. 2000 años para la historia de la humanidad es un periodo muy cortico. Si ustedes averiguan por internet, el ser humano ha vivido aproximadamente 230.000 años. Aproximadamente 230.000 años data la humanidad en la tierra. 230.000 años. Gloria a Dios. Y nosotros estamos en una pequeña fracción de 2000 años. ¿Qué es contra 280.000 años? 230.000 años. No es nada, ¿cierto? Estamos en la porción del ser humano más privilegiada y más bendecida. Porque en estos últimos 2000 años, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Tenemos, en estos 2000 años, tenemos el cumplimiento pleno de la palabra de Dios. En estos 2000 años es cuando cada vez que un hijo de Dios se arrodilla a orar, Dios lo escucha plenamente. ¿Se acuerdan cuando llegó el Señor Jesucristo allá con la mujer samaritana? ¿Y qué le decía a la mujer samaritana? Tú eres profeta, Señor. Y dijo, ya como tengo un profeta acá que realmente sabe las cosas de Dios, le voy a preguntar, Señor, ¿dónde es donde se debe orar? Porque ustedes dicen que se debe orar en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que es allá en el monte. ¿Y qué le decía el Señor Jesucristo? Ahora viene es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Somos los seres humanos más bendecidos porque podemos alabar a Dios en espíritu y en verdad. En Primera de Pedro dice que Isaías, Jeremías, Nehemías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, profetas mayores, profetas menores, cuando escribían acerca del Mesías, ellos anhelaban saber de quién estaban hablando. Ellos anhelaban saber de quién estaban profetizando. Y se les fue dicho, se les fue manifiesto, dice la palabra en Primera de Pedro 3 en adelante, que les fue manifiesto que no era para su tiempo. Porque el mejor regalo y la mejor creación de Dios, ¿sí saben cuál es, mis hermanos? ¿Sí saben cuál es la mejor creación que Dios ha hecho? En toda la creación, ¿sí saben cuál ha sido la mejor creación de Dios? ¿Quién dice cuál ha sido la mejor creación de Dios? El hermano Abner. Nosotros. Cuando dicen nosotros, ¿quiénes somos? La iglesia de Cristo. Hemos sido la mejor creación de Dios, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, aún no había venido Cristo a redimir a la humanidad. El sello de la creación fue Cristo Jesús. Ahí fue realmente donde toda la creación en plenitud brilló, donde dice la palabra que los ángeles quedaron aterrados. Hay muchos seres humanos por la calle queriendo morir, pero los ángeles quieren estar en esta tierra, porque los ángeles quieren sentir qué es
es arrodillarse y sentir la presencia de Dios. Porque los ángeles desean estar de rodillas delante de Dios y llorar. Porque los ángeles desean estar delante de Dios, recibir un mensaje y sentir que esa palabra llega por dentro. Es algo que ellos jamás podrán experimentar. Es un privilegio que Dios nos ha dado como seres humanos en esta tierra. Estar acá en la congregación, podernos reunir como iglesia, poder exaltar a Dios, sentir esa alegría y esa emoción en medio de la tribulación, es algo que los ángeles anhelan sentir. Y nosotros podemos sentirlos en todo momento, en todo instante. Y Satanás lo sabe, porque él tampoco lo pudo sentir. Él fue lo más hermoso que había creado Dios. La palabra dice que se crearon las arpas, se crearon los instrumentos el día que él fue creado, que su vestido era como piedra de onís y que estaba en el Edén, pero con tanta hermosura en él se halló envidia. Y en ese momento fue echado fuera. Y dice el Señor Jesucristo: de aquí yo vi caer a Satanás como un trueno, vio caer a Satanás a la tierra. Y Él no quiere que nosotros experimentemos la gloria de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a doblegarnos delante de Dios, ese es el mayor privilegio como seres humanos. En ese momento aprendemos que a Dios le podemos dar la gloria en cualquier situación de nuestra vida. En ese momento aprendemos que lo que Cristo hizo por nosotros vale más que cualquier riqueza, vale más que cualquier título, vale más que cualquier cosa. Porque lo que Cristo hizo por nosotros es para la eternidad. Dice la palabra que el mundo y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En él nunca vamos a hallar muerte. El Señor Jesucristo lo vemos cuando fue a resucitar a Lázaro y se le burlaban. Estaba muerto. ¿Y qué decían? Él murió. Y llega él y ¿qué les dijo? Él duerme. Él duerme. Yo antes de ser cristiano le tenía miedo a la muerte. Ahorita me gozo en la muerte, porque sé que ya no voy a morir. Ahora voy es a descansar. Y cuando me despierte, la muerte de un hijo de Dios es totalmente diferente que la muerte de una persona del mundo. Porque la persona del mundo es algo trágico. El Hijo de Dios cierra sus ojos y cuando los abre, está delante de la presencia de Dios. Por lo que tanto anheló toda su vida, por lo que entregó toda su vida, por lo que se esforzó toda su vida. Escuchaba el testimonio de un pastor que estaba a punto de morir, y llegó otro mejor amigo, que era el mejor amigo de él, que también era pastor. El pastor que estaba en cama, toda su vida se le había entregado a Dios. Había nacido en un hogar cristiano, se formó y toda su vida estuvo metido en una iglesia. Toda su vida estuvo alabando al Señor. Si se cansó, hermano, puede parar. Pero si quiere seguir, amén, gloria a Dios. Toda su vida estuvo alabando a Dios y sirviéndole a Dios. Y ahora su vida se resumía a una cama. Todo lo que había hecho, las predicaciones, los mensajes de Dios, las profecías, los dones de lenguas, todos los dones, todo lo que había visto la gloria de Dios se resumía a una cama. Ahí se encontraba ese siervo de Dios, como con 80 y pico de años, 90 y algo de años, a punto de fallecer. Y entra el amigo pastor. Y el pastor, antes de entrar a saludar a su amigo que le había servido a Dios, se queda pensando y dice: ahora yo con qué cara le llego. No sé qué decirle, no sé si consolarlo, no sé si darle fuerzas, no sé si darle alegría. Y dijo: yo solo entro. Y entró allá. Y el pastor sintió la tristeza de él, el que estaba enfermo, a punto de morir. Y le dijo: ¿y usted por qué está triste? Le dijo: si el que está triste soy yo. Le dijo: usted debería estar alegre. Y le dijo el otro pastor: ¿por qué? Le dijo: si usted es el que está en la cama. Y le dijo: sí, pero yo estoy a unos segundos de ver la plenitud por lo que me esforcé toda la vida. Yo estoy a unos segundos de estar delante de Dios, de darme cuenta de que verdaderamente valió la pena el esfuerzo. En cambio, usted se queda en esta tierra hasta que Dios lo lleve. Yo me voy triste por usted, pero usted debe estar alegre de que yo voy a ir a ver la gloria de Dios. Por tanto, por lo que me esforcé, voy a ver la gloria. Porque cuando entregamos nuestra vida a las cosas del mundo, no generan ningún beneficio. ¿Qué beneficio nos genera un poder? ¿Qué beneficio nos genera un estatus? ¿Qué beneficio nos genera vivir en los mejores barrios? Algo pasajero, algo temporal. Pero ¿qué beneficio nos genera servirle a Cristo? Delante de quién estamos. Y quiero dejar con esta pregunta: ¿qué perspectiva tenemos cada uno de nosotros de Cristo Jesús? Porque de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga de Cristo, se puede dar cuenta de su madurez.
Porque entre más clara sea nuestra perspectiva de Dios, más maduros nos vamos a dar cuenta que somos. Si nos nombran a Cristo y para nosotros es algo banal, es algo que debemos preguntarnos: ¿cómo estamos maduros espiritualmente? Pero si nos nombran a Cristo y se alegra nuestro corazón dentro de nuestro ser, si nos nombran al Señor Jesucristo, si esta palabra ha llegado a nuestros corazones, quiere decir que Cristo está orando en nosotros y que quiere ver una iglesia que ora, que quiere ver una iglesia que intercede. Y no debemos olvidar que el avivamiento empieza en cada uno de nosotros. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre, dándote gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana, Padre amado Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú quieres manifestarte en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Padre amado Señor, porque yo sé, Padre Celestial, que tu palabra cayó en tierra fértil, Padre amado Señor, que crecerá y dará fruto al 100%, Padre Celestial, Señor. Porque nosotros como seres humanos no somos nada, Padre Celestial, Señor. Somos polvo, Padre amado Señor. Pero tú, Padre Celestial, nos diste lo más valioso, Padre amado Señor. Tú nos diste un estatus, una posición en Cristo Jesús, Padre Celestial. Tú te entregaste completamente, Padre amado Señor. Tu palabra, Padre Celestial, nos enseña que tú, siendo como Dios, Padre Celestial, no te aferraste a esa posición, Padre Celestial, de ser Dios, Padre amado Señor, de ser el dueño y creador de todas las cosas, sino que te despojaste, Padre amado Señor, que entregaste todo, Padre Celestial, en la cruz del Calvario, Padre amado Señor, que moriste en esa cruz, Padre Celestial, que te dejaste latigar, Padre amado Señor, que dejaste que se burlaran de ti, Padre Celestial, que te dejaste golpear, Padre Celestial, y todo eso lo hiciste, Padre amado Señor, para restaurarnos, Padre Celestial, Señor, para restaurar la semejanza que debemos tener a ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre amado Señor, a formarnos espiritualmente, Padre. Ayúdanos a crecer cada día en relación contigo, Padre amado Señor. Que ninguna cosa del mundo, Padre Celestial, que ni Satanás, Padre amado Señor, que ni las adversidades, ni lo alto, ni lo profundo, Padre Celestial, ni las cosas que vienen, nada, absolutamente nada, Padre, pueda separarnos de ti, Padre Celestial. Porque tu luz resplandeció en nuestros corazones, Padre Celestial. Y como tu palabra nos enseña, Padre Celestial, podemos estar caídos pero no derribados, Padre Celestial. Podemos estar perseguidos pero no destruidos, Padre Celestial, Señor. Porque tú nos has dado la gloria y el poder, Padre Celestial, Señor. Tu iglesia, Padre Celestial, necesita ver tu poder, necesita ver tu gloria, Padre Celestial. Pero sobre todas las cosas, Padre amado Señor, necesitamos de tu paz. Necesitamos ver tu poder, Padre amado Señor, obrando en nuestras vidas cada día, Padre. Que esa paz sobreabunde, Padre Celestial. Tu palabra nos enseña que en el último y gran día de las fiestas, el Señor Jesucristo se puso en pie, Padre Celestial, y dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva, Padre. Pon en nuestros corazones ese fluir del Espíritu Santo, Padre amado Señor. Pon en nuestros corazones ese fluir de tu presencia, Padre Celestial. Que podamos deleitarnos en ti, Padre. Que podamos reconocerte como nuestro Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque tú nos mantienes afirmados en ti, Padre Celestial. Yo en este momento, Padre, quiero darte gracias por la vida del hermano Abner, Padre Celestial, Señor, a quien tú le permitiste esa prueba de dificultad, Padre Celestial. Tú lo llevaste allá a esa clínica, Padre amado Señor. Tú le permitiste estar allá en esa clínica, de pronto por afección en sus pulmones, Padre Celestial, Señor. Pero tú tenías un propósito, Padre Celestial, Señor. Porque cuando me permitiste ir a visitarlo, él nos contaba, o pude ver con mis ojos, Padre Celestial, a ese señor a la que el hermano le llevó su palabra, Padre Celestial. Y él me cuenta que allí, Padre, dentro del hospital, Padre Celestial, también le predicó a otra persona, Padre amado Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque en medio de la tribulación siempre te glorificas, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque cada uno de nosotros, Padre Celestial, tenemos algo por qué agradecerte, Padre Celestial, Señor. Te doy gracias, Padre amado Señor, y como testimonio, Padre Celestial,
lo cuento en oración, Padre amado Señor. Tú sabías el dolor que yo tenía en la parte derecha, Padre celestial, Señor. Un dolor que medio caminaba y me dolía, Padre celestial. Y tú me colocabas, Padre celestial, que no había orado por eso. Y en ese momento me tendí de rodillas y oré, y en ese momento se pasó el dolor, Padre celestial, Señor. Porque esa es tu mano poderosa orando, Padre celestial, Señor. Te doy gracias porque siempre tú te manifiestas, y así quieres hacerlo en cada uno de tus hijos, Padre celestial. Tú deseas que cada uno de tus hijos, Padre amado Señor, en medio de la dificultad llegue delante de ti de rodillas, Padre celestial. Tal vez que no seamos ligeros para hablar, Padre amado Señor, sino simplemente que presentemos delante de ti esa dificultad, Padre celestial. Que pongamos delante de ti esa duda, esa incertidumbre, Padre amado Señor, y te demos lugar para ver tu gloria, Padre celestial, Señor. Porque como tú decías, Padre amado Señor, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Padre celestial. Te damos muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por lo que tú ya hiciste, Padre celestial. Te damos muchísimas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos?